Entre los retos que la democracia tiene para ser creíble y sostenible está el de establecer sin lugar a dudas que en el país la justicia es una sola, sin distingos de ningún tipo. Una justicia que sea garantía para todos, que no acepte discriminaciones, que no acepte intromisiones del poder, ni injerencias políticas, ni influencias económicas, ni exclusión de fueros. La presencia del poder, la política y el dinero están en el candelero de los debates de estos días en relación al Poder Judicial, pero el tema de la llamada justicia militar también debe ser parte de estos debates. El siguiente caso nos demuestra que la contienda de competencia entre los tribunales militares y la única justicia que debiera imperar sigue siendo un tema de plena actualidad en un país como el nuestro, en el que la mayoría de gobiernos militares que hemos tenido en nuestra historia republicana han dejado la huella de una pretendida función tutelar de las Fuerzas Armadas sobre nuestras democracias. Marilena Belaunde nos presenta el siguiente reportaje sobre la papa caliente que la Corte Suprema tendrá próximamente en sus manos. Veámoslo. Francia tiene un límite. Hemos decidido declarar el estado de emergencia a nivel nacional por 30 días. La decisión fue motivada principalmente por la toma de carreteras por parte de grupos de agricultores. Pero según la Defensoría del Pueblo fue un error. No hizo más que recrudecer los enfrentamientos entre diversos sectores sociales y las fuerzas del orden, que ahora pretenden ser juzgadoras de sí mismas. Nosotros somos civiles, no somos militares. Necesito que me indemnicen porque yo no tengo por qué estar en este momento en silla de ruedas. Yo debo estar con mis actividades normalmente. 40 militares y policías han sido acusados ante el Poder Judicial en Puno. Mira a los estudiantes. Ellos se amparan en una ley de 1985 que deriva todo delito cometido durante estados de emergencia a tribunales militares. Una norma que ha sido considerada inconstitucional en reiteradas ocasiones, pero que aún no es derogada. Muchos han tenido temor de perder la vida en el momento, pues, ¿no? Cualquiera que se ve rodeado por tanta gente tiene miedo de perder la vida, ¿no? Pero pese a eso, conforme se ven en los videos, ellos han mantenido la calma, ¿no? Y ya en el último momento han tenido que hacer uso de sus armas, pero como le digo, siguiendo el reglamento, ¿no? No han disparado por disparar. Entrenadas y equipadas para enfrentar al enemigo, las Fuerzas Armadas durante los estados de emergencia tienen delante suyo a la ciudadanía, sin estar preparadas para encarar un problema de orden interno. De lo que ocurre cuando asumen una función para la que está especializada la policía, queda como huella las marcas de cientos de balas en los alrededores de la universidad. Era una lluvia de gas lacrimógeno contra toda la muchedumbre, los estudiantes que estábamos ahí. Los que estaban más lejos estaban tranquilos. Sí, todos estábamos ahí parados, no estábamos haciendo nada, no dimos un paso de manifiesto, no hicimos nada prácticamente y nos dispararon ahí, nos dispararon. Entonces la gente empezó pues ya no a correr, y las chicas a desmayarse, no sabía que ayudarlas a correr. Lo peor de todo era que no había salida, a este lado está la puerta de la universidad, a este lado está el lago, enfrente están los policías y la única salida era para atrás. Peor suerte sufrió su compañero Eddie Johnny Quilca Cruz, quien a sus 22 años murió desangrado. En total, 15 uniformados y 45 civiles resultaron heridos, como este vendedor ambulante que aún lleva 3 esquirlas de bala en el abdomen. Que yo no tenía que ver nada en este caso, el día 29 que ha pasado esa tragedia. Yo soy un transeúnte. Las Fuerzas Armadas y policiales cumplen su deber. Como jefe supremo yo asumo la responsabilidad. Por eso pido disculpas. Los sucesos han sido analizados por la Defensoría del Pueblo, la cual ha concluido que lo más alarmante es el desconocimiento con el que se aplican las normas sobre estados de emergencia. En Puno, el general de la Melena emitió un comunicado público cuando se declara el estado de emergencia, y eso está citado en el informe, donde se autocalifica como jefe del comando político militar, cuando nadie le había dado esa atribución. Si a la vez vemos que este señor piensa que durante el estado de emergencia se suspenden los derechos, todo está prohibido, y si está prohibido es delito,
ya se imaginarán pues las cosas que pueden ocurrir, que es lo que ha ocurrido en Puno, donde ha habido excesos por parte de las Fuerzas Armadas. Pero tal vez sean errores más graves considerar que los sucesos que ocurrieron allí constituyen delitos de función y que además sean vistos por tribunales militares. Un delito de insulto al superior, un delito de abandono de destino, son delitos de carácter militar porque afectan la naturaleza de las Fuerzas Armadas y la originalidad propia que éstas tienen. Un delito contra la vida, un delito contra el patrimonio, no afectan necesariamente a las Fuerzas Armadas, afectan bienes de otra naturaleza, que están además ya protegidos en otra legislación, que es la legislación penal común. El delito de función es el principal argumento para quienes respaldan derivar el caso a tribunales militares. Porque ahí no ha habido ningún acto extra funcional. Ellos no han ido ahí a matar a alguien porque les diera la gana. Ellos han estado cumpliendo su función. Una comisión del Congreso se pronunció a favor de que el expediente no sea visto por el Poder Judicial, lo mismo que el viceministro de Defensa, Alberto Otárola. Señor ministro de Defensa, tiene la palabra. En el Congreso, apenas un día después de los sucesos, el ministro de Defensa, Aurelio Loré de Mola, respaldaba su opinión sobre derivar el caso al fuero castrense basándose en que se cumplieron los requisitos del reglamento. Avisar con parlantes para que los manifestantes se disuadan, si no se consigue disparar primero gas lacrimógeno y luego al aire. Si se cumplió o no el reglamento no es el tema de fondo, aunque si así fuera, hay quienes niegan que se hizo. Mientras tanto, en Puno, el descontento de la ciudadanía con las Fuerzas Armadas va en aumento. El general de la Melena no ha sido incluido aún en las investigaciones y los 40 procesados entre militares y policías no se han presentado ante el juez Hernán Laime, encargado del caso, esperando que se les pase al fuero castrense. Una de las, llamémoslas, características del delito de función es que se afecte bienes jurídicos castrenses, ¿no? El argumento fuerte. Y esto lo dicen no solo los doctrinarios, sino también la Corte Interamericana y también el Tribunal Constitucional, de manera que los jueces tenemos que acatar lo que estos órganos superiores en materia jurisdiccional nos vincula a todos los jueces con carácter obligatorio. No tenía más alternativa que decir que efectivamente estos hechos deben ventilarse en el fuero civil. Mi hijo ya estaba estudiando, ¿no? O sea, ya estaba terminando y yo, por mi hijo, si quiere me va a ayudar. Yo estaba haciendo un sacrificio. Se perdió la vida, o sea, una vida, ¿no? Tiene que haber un pago, ¿no es cierto? Los hechos ocurridos en Puno no se deben dejar sin la posibilidad de una investigación imparcial y sin garantizar un juicio justo. Los tribunales militares dependen del Poder Ejecutivo y están sometidos a una estructura jerárquica. Yo pienso que tenemos un poder judicial conservador, ¿no? Que no quiere hacer un poco de distancia contra el gobierno y contra las fuerzas que apoyan este actual gobierno. Cuando militares han sido comprometidos judicialmente en crímenes contra la vida y contra la integridad física, la justicia militar sistemáticamente en los últimos 20 años ha interpuesto contiendas de competencia. En ese momento estamos actualmente. La Corte Suprema está a la espera del dictamen de la fiscal supremo Gladys Echaíz, la que deberá opinar si es que corresponde o no a la justicia común ver este caso. Está en manos de la Corte Suprema pronunciarse sobre el fuero, una oportunidad para que se demuestre la independencia de los poderes del Estado y que la justicia es igual para todos. El estado de emergencia no es ajeno a la institucionalidad democrática y los problemas que puedan surgir durante su vigencia deben ser tratados y resueltos de modo tal que esa institucionalidad no sea puesta en duda, sino reconfirmada. Y esperamos que así ocurra. Si es el Poder Judicial el que debe ocuparse de este caso, no es para dar lugar a una cacería de brujas, ciertamente, ni para presuponer una sentencia condenatoria contra los efectivos militares. Es para garantizar una investigación independiente y para ofrecerles a ellos las garantías de todo ciudadano a un debido proceso. Nos vamos a una brevísima pausa y regresamos para hablar sobre un tema que cobró vida propia con el discurso del presidente Toledo: la reforma, refundación, reestructuración o cambio radical en el Poder Judicial. Estarán con nosotros Javier de Belaunde y David Lobatón.